Bueno, señores, mire, inicia el año escolar en República Dominicana y van a volver los tapones. Van a volver los entaponamientos porque hay una gran cantidad. En República Dominicana hay aproximadamente unos 600,000 estudiantes de colegios privados. Esos son los que entaponan, porque los del sector público no entaponan, pero no tanto. Y en el sector público ya el gobierno está implementando el sistema TRAE, transporte escolar, que es un sistema que está lleno de buenísimos testimonios y hacía falta que los estudiantes públicos contaran con ese valor agregado de transporte seguro y confiable. Pero eso no ha llegado al sector privado. Eso no ha llegado a los colegios privados, solamente a los públicos. Y en el sector privado, entonces tenemos 530,000, entre 530, 500, 600,000 estudiantes. Hay modelos que son semiprivados, mixtos, hay modelos puramente públicos y hay modelos que se pagan pero que son públicos. O sea, hay una serie, pero en realidad netos en el sector privado, en colegios privados, está por encima de 500,000 de estudiantes. Esa persona, esos estudiantes, los padres salen a llevarlos todos los días para los colegios, en vehículos distintos. Y tú tienes un infierno en la mañana, tipo 6:30, 7:30, en la tarde, tipo 1, 2:30 de la tarde. Un infierno en los grandes centros urbanos. Y los colegios que deberían ser sinónimos de orden, de disciplina, de reglamentación, son sinónimos de caos, de desorden y de improvisación. En el entorno de los colegios no se respetan área verde, ni acera, ni contene. Los vehículos se suben donde quiera. Y eso es un fucking desorden que hay que resolver. Ya con la escuela privada, con la escuela pública se está haciendo. Ahora, las autoridades del Intran tienen que trabajar. Yo vi que Milton Morrison anunció que se iba a reunir con los colegios privados para buscarle una fórmula, sí, pero, pero imagínense ustedes la diferencia en que, aquí lo vemos en esta foto, reunido con la asociación de colegios. Ok, en principio se dialoga y lo que sea, pero la ley manda el transporte escolar. La ley lo manda. Pero ¿por qué es tan importante esto? Porque no es lo mismo que un autobús lleve 60 estudiantes al colegio y después lo devuelva a sus casas a que vayan 60 jipetas o 60 vehículos a buscar 60 estudiantes. Y eso se vuelve un desastre. Entonces, una de las cosas fundamentales para nosotros poder tener un tráfico liviano en República Dominicana es obligar a los colegios a utilizar el transporte escolar. Compren su guagua de lujo, pónganle wifi, pónganle aire acondicionado, métanle guardaespaldas, lo que ustedes quieran. Pero no puede seguir los padres llevando a los hijos a los colegios de manera individual, porque eso es sumamente caótico. Y esa tranquilidad en el tráfico que teníamos desde mayo hasta ahora se jodió ya. Prepárense a partir de esta semana para que ustedes vean la lucha que se coge. Y entonces se les roba tiempo al que no tiene que ver con eso. Porque usted que se planifica para ir para su trabajo se encuentra con este infierno. Usted no tiene que ver con ese infierno. Y ahí es que entran las autoridades. Hay que resolver este problema. ¿Cómo se resuelve este problema? Obligando a los colegios privados a utilizar transporte escolar como los públicos. Y esa tiene que ser un reclamo firme para que los colegios privados entiendan que no pueden seguir provocando tanto caos y tanto desorden en la ciudad. Y no solamente en el Gran Santo Domingo, porque es que el país tiene un crecimiento enorme. ¿Y por qué ocurre esto? Y esto es importante que ustedes lo entiendan. Y le vamos a poner una gráfica para que ustedes lo vean aquí. Miren esta imagen. Esta imagen que yo tengo aquí es un profesor, ¿verdad? Y estos son los estudiantes uniformados. Esta imagen nosotros la hicimos para ilustrar lo que es la educación en la sociedad industrial. ¿Ustedes saben por qué coinciden los horarios de las escuelas con los horarios del trabajo? Bueno,
Tú dirás, bueno, la luz, pero que es más lógico que los papás cuando se van para el trabajo se lleven los muchachos para la escuela. Eso estamos hablando de administrar recursos ahí. Pero si planificamos con recursos, no debería ser así. El papá no debería salir con el niño para la escuela. Los padres deben salir para su trabajo. Y debe haber un transporte escolar. Si hay recursos para planificar, se dije. Al Estado le conviene más eso. ¿Por qué aquí? Porque somos mentalmente pobres. Nosotros no cuantificamos el valor de un tapón, de un entaponamiento. ¿Y cuánto le cuesta un entaponamiento al medio ambiente, a la generación de divisas, a la productividad laboral, al estrés de las personas, a la depreciación de vehículos, al tratamiento y mantenimiento de las vías? ¿Cuánto cuesta al ruido ambiental que provoca un entaponamiento? Yo nada más analicé 7 variables. Un tapón puede tener 20 variables, pero aquí nadie mide eso, porque todavía seguimos pensando como pobres sin ser pobre. Ya República Dominicana no es un país pobre. Y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene que cuantificar cuánto le cuesta a la sociedad cada tapón. Oigan que yo estoy hablando de la sociedad, yo no estoy hablando del costo individual. ¿Cuánto le cuesta a un empleador que un empleado llegue tarde porque estaba llevando a su hijo al colegio? Pero ¿cuánto le cuesta al padre llevar el hijo al colegio en términos de productividad? Y después buscarlo. En términos de calidad de vida, ¿cuánto cuesta eso? Pero ¿cuánto le cuesta al Estado que un vehículo dure 1 hora parado en un tapón? En términos de impacto medioambiental, impacto de ruido, impacto de quema de combustible, de monóxido a la atmósfera, impacto de quema de combustible como divisa, porque República Dominicana no produce petróleo. Y todas esas cosas hay que considerarlo. Entonces, nadie se detiene a mirar eso. Nadie se detiene a analizar esas cosas. ¿Y cómo resolvemos eso? Obligando a los colegios privados a utilizar transporte escolar. ¿Por qué sucede eso? Los horarios, les voy a explicar. Volvemos con la imagen. Miren, cuando se produjo la revolución del vapor, de la máquina del vapor de James Watt, antes de la revolución de la máquina del vapor, la educación no era democrática, la educación no era para todos, la educación solamente era para 3 grupos sociales: para la nobleza, para la aristocracia, para los ricos, que es lo mismo, para los militares y para la iglesia. De hecho, la iglesia tenía el control de todo. Solamente sabían escribir los escribas. Más nadie sabía escribir. Solamente. Entonces, la clase se daba en los templos. Las universidades eran de las iglesias. Y estaba la educación es poder y la iglesia siempre ha sabido eso. Y eso no estaba disponible para todo el mundo. Ahora, ¿cuándo empezó a estar disponible para todos? Cuando la máquina de vapor crea la necesidad de enseñar a la gente a utilizar las máquinas. Entonces, para utilizar las máquinas se empieza a enseñar en la escuela a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores, que ya no era agricultura de subsistencia, sino que ya estábamos hablando de una estandarización de un modelo productivo. Entonces, miren esa imagen, ese que está ahí, que es el profesor, hace las veces del capataz de la fábrica. El aula hace las veces de la fábrica, del área de trabajo de los trabajadores en la fábrica. Ustedes ven ese uniforme que tienen ahí. Esos estudiantes son los uniformes de los trabajadores de la fábrica. La entrada al colegio lo que refleja es la entrada de los trabajadores a la fábrica. La hora del timbre del recreo es la hora del almuerzo en la fábrica. Y la hora del timbre de salida es la hora de la salida de los trabajadores de la fábrica. Por eso es que confluyen todos al mismo tiempo. Pero resulta que ya el concepto de fábrica está en crisis, está desapareciendo. Entonces tú no puedes educar a los estudiantes para la fábrica porque cuando ellos crezcan la fábrica no van a existir.
Por eso yo no estoy de acuerdo con que los estudiantes vayan al mismo sitio todos juntos, porque esos son trabajadores que van a recibir instrucciones, no a ejercitar su creatividad. Un manual de instrucciones para que puedan manejar los procesos productivos dentro de una fábrica. Entonces, ahí hay la capacidad de atención. Si ahí hay, en un aula hay 60 estudiantes, no todos tienen la capacidad de atencionar igualmente. Entonces, esa cantidad de estudiantes afecta la calidad de la relación enseñanza-aprendizaje. Ni puede el profesor bregar con todo, ni pueden los estudiantes concentrarse con tanta gente a la vez en un entorno. El futuro de la educación va a ser personalizado por aquí. Personalizado. Ya la tecnología existe para personalizar los programas de educación. Pero nosotros estamos bregando ahora es en el tema de cómo la educación daña el tránsito y el transporte, crea caos. Y es por eso, los horarios coinciden con los horarios laborales, porque no había educación de verdad, había entrenamiento. Y la escuela sigue siendo un espacio más de entrenamiento ciudadano que de preparar a los estudiantes para el futuro. De hecho, la información que reciben los estudiantes ahora, salvo la del lenguaje y leer, aprender a leer y escribir, ya, no, nada más le va a servir. Solamente aprender a leer y escribir. Nada más de lo que aprendan en el aula sirve para nada ya. Para nada. Ni siquiera la matemática. Lo que hay que enseñar es filosofía de la matemática. AlphaGo de Google acaba de ganar una medalla de plata en las Olimpiadas de Matemáticas. Imagínense qué va a pasar en 5 años con AlphaGo de Google. Va a estar por encima de los principales matemáticos del mundo en 5 años. ¿Para qué tú vas a estudiar eso? Si todo va a estar aquí. Ahora, filosofía de la matemática, sí. ¿Cuál es la importancia de la matemática en tu vida? Eso sí es importante. Y que tú tengas conciencia de dónde está cada herramienta matemática, que tú la puedas necesitar para preguntarle a la IA cómo resolver un problema. Porque ponerte a resolver un problema matemático en una pizarra es una paja mental, es un acto de placer. No es práctico durar 1 hora resolviendo problemas cuando tú le preguntas a una IA y te lo resuelve en 1 segundo. Incluso los principales problemas matemáticos de la humanidad están siendo desafiados ya por la inteligencia artificial. Y es cuestión de tiempo para que no haya problemas matemáticos, que es imposible de resolver. Ahora hay un paquete, pero eso es cuestión de tiempo. Entonces, eso es lo que ocurre. Los estudiantes entran y salen a la misma hora de los trabajos porque las aulas son entrenamiento para la fábrica y ya la fábrica no existe. Mientras llegamos a esa etapa en que los estudiantes tengan sus planes personalizados de estudio, como debe ser en el futuro, mientras llegamos ahí a República Dominicana, que todos los procesos llegan tarde, porque República Dominicana no invierte dinero en investigación y desarrollo, tiene que esperar que otros inviertan, tiene que esperar que los países que invierten investiguen y desarrollen y nosotros copiamos. Por eso todavía vamos por la escuela fabril, por la escuela de la fábrica. Eso es lo que yo particularmente entiendo. Mientras tanto, vamos a obligar a los colegios privados a utilizar transporte escolar para que en vez de llevar un estudiante en una jipeta, en un autobús, lleven 60. Y eso permita bajar los niveles de toxicidad, de caos del tránsito. Y a ustedes que son padres y madres, yo les digo, están invirtiendo 100,000, 50,000, 75,000, 100,000 en útiles escolares. Están botando su dinero. Rebélense a los colegios para que no lo obliguen a eso. Todo lo que ustedes compran, absolutamente todo está aquí. Yo quiero que alguien me diga a mí qué cosa, qué materia, qué información, qué clases que le dan a un niño en la escuela, en un libro chatarra de eso no está aquí. Dígame uno. Entonces cómprale un smartphone al muchacho y que el colegio lo programe con límites parentales para que los muchachos no se salgan del foco educativo. Pero no bote tu dinero.
en cosas de papel, libro y todo eso disparate, que eso no sirve para nada, porque tú estás sacando al niño del ambiente digital en que él vive, en que él nació. Son nativos digitales, no quieren nada que ver, no tienen nada ni quieren nada que ver con vaina física. Le estás creando un trauma si lo pone a leer libros físicos a un niño o a una niña de la generación pantalla. Es un trauma. Lo estás obligando a ser como tú, a estudiar como tú, cuando él no eres tú, ni tiene que estudiar como tú, porque pertenece a otra generación. Porque pertenece a otra generación. Entonces, esas tres cosas fundamentales sobre el inicio del año escolar. El tema del futuro de la educación, la calidad, ¿para qué sirven los útiles escolares? Para nada, son una pérdida de tiempo, son una pérdida de recursos y le provocan trauma a los estudiantes porque los obligan a leer cosas que ellos no quieren leer. Porque no aprenden así, porque son de una sociedad distinta, tienen otros códigos. Estos son los códigos. Por aquí es que aprenden los muchachos. Sobre la base del videojuego, a promover videojuegos educativos. Eso tiene que ser el Ministerio de Educación. Ese ministerio no, porque no entiende esas vainas. Pero ahí hay gente como Rafael Santos, el director de Infotec. Ese tipo tiene una visión correcta de lo que debe ser educación. Por poner un caso. La misma Farideh Raful, a mí me hubiese encantado como ministra de Educación. La misma Milagros Ortiz Bosch. Milagros Ortiz Bosch tiene un pensamiento más actualizado que el señor que está en educación ahora mismo, para mí. Y Milagros Ortiz Bosch tiene que tener más de 80 años. Pero eso no importa. Es una mentalidad actualizada. El gobierno tiene muchísimos recursos humanos que pueden dirigir esa transición de la educación de palo, de la educación fabril, de la educación de la fábrica que tenemos ahora, almacenes para meter 60 estudiantes por aula. Es un disparate. Es un disparate, señores, en el siglo XXI. A una transición a una educación intensiva en tecnologías digitales, donde el estudiante, cada estudiante deba ir a su ritmo y tenga su propio plan de estudio. Ya eso se puede, señores. Por lo menos hagamos un piloto, un modelo, y vamos a destrabar el modelo educativo del más memimomú, más sabe el burro que tú, que ese es el que tenemos en República Dominicana actualmente.